No se crea, es para todos. Y mire, en estos días que hemos estado hablando tanto de prepararnos para esa venida del Señor y tenemos tantas cosas que enseñar. Hoy estudiamos también en la mañana el libro de Daniel y hoy quiero hablarles también de Daniel, ¿verdad? Porque recuerda que les enseñé cómo Job oraba por su familia, que cómo Job ofrecía sacrificios diarios por si alguno de sus hijos le había fallado, que la oración de Job cubriera y protegiera a toda la familia, ¿verdad? Que es un caso excepcional porque el diablo va directamente con Dios para empezar a provocar todo ese conflicto que se armó allí. Imagínense el ejemplo que era Job, que de tal manera el diablo personalmente, ¿me entiende? Mas sin embargo, pasó por muchas pruebas, Dios lo saca adelante y lo multiplica y le bendice de una manera extraordinaria. Mas sin embargo, estamos viendo que la oración era muy importante de nuestra parte hacia nuestras familias, ¿sí lo recuerda? Y que hoy en día muchos de nuestros familiares Dios los ha guardado no porque ellos lo merezcan, sino es por la oración que tú tienes sobre de ellos. ¿Me entiendes? Entonces cuando permanecemos en esa oración, Dios tiene esa protección aún con nuestras familias inconversas. Pero tarde que temprano, pues ya Dios dice, ¿sabes qué? Ya intercediste mucho por ellos, como en muchas ocasiones en la Biblia. Y si ellos no quieren entender, entonces Dios empieza a tratar sus vidas. Amén. Mas sin embargo, mientras Dios esté escuchando nuestra oración, tienen una oportunidad ellos. ¿Lo entiende? Tienen una oportunidad. Si nosotros dejamos de orar por ellos, te vas a dar cuenta todo lo feo que pueda venir a sus vidas, porque en realidad es la oración tuya la que está teniendo esa protección sobre de ellos, como lo vimos aquí en Job. Ahora vamos a ver algo parecido, pero lo vamos a ver con Daniel, porque él va a orar pidiendo perdón a Dios, no solamente por la familia, sino que pide perdón por todo el pueblo. Amén. Por todo el pueblo de Dios, porque se le ha ofendido a Dios. Y sabe, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a pedir perdón a Dios antes que otra cosa. ¿Sí? No puede usted avanzar sin pedir perdón a Dios. Por eso las oraciones que están escritas aquí en la Biblia, se va a dar cuenta que siempre empiezan pidiendo perdón a Dios. Porque no podemos orar que Dios bendiga, que Dios haga esto, que Dios haga aquello, sin antes estar a cuentas con Dios, pidiéndole perdón. Por eso a toda la gente se le lleva primero a que pidan perdón a Dios. Antes de resolver cualquier asunto, cuando a mí me han preguntado, oye, ¿qué haré para esto? Primero lo que tienes que hacer es pedir perdón a Dios porque le has ofendido. Y después vamos a ver de qué manera vamos a orar por tu situación, porque claro, son diferentes las situaciones de cada familia, pero lo primero es pedir perdón a Dios antes de proceder a hacer otro tipo de oración, sea porque Dios te bendiga económicamente, sea porque Dios arregle tu vida, tu familia, sea porque Dios traiga libertad a tu corazón o paz. Cuando he orado por mucha gente también que ha sido atacada por demonios, antes de empezar a reprender y echar fuera demonios, les digo, primero tienes que pedir perdón a Dios, porque por algo entraron, por algo llegaron. Y no solamente eso, sino que se pedía perdón también por nuestros antepasados, fíjese. Por si por aquel tiempo que de seguro ofendían a Dios a través de la hechicería, de la idolatría, se tenía que pedir perdón. Aunque sabemos que personalmente se debe de pedir perdón, hermano, no nos cuesta nada pedir perdón por todas nuestras familias. Amén. Y puede que digamos en muchas personas, en muchos familiares, como lo dijo Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que, aunque tú no lo creas, en verdad ellos están ciegos, no saben que ofenden a Dios. Ellos creen que están bien y nosotros oramos diciendo, Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo.
Increíblemente son oraciones que Jesús hizo, aunque mucha gente sabe, ¿me entiende? Pero hay gente que en verdad no, hermano. En verdad ellos siguen caminando creyendo que lo que están haciendo le agrada a Dios. No saben lo que hacen. ¿Conoces gente así? Entonces también familiares de nosotros podemos pedir perdón a Dios por ellos, porque en verdad no saben lo que hacen. No saben la magnitud de la situación de estar el mal con Dios, no saben las consecuencias que pueden tener a sus vidas. Ellos caminan sin pensar en consecuencias, y cuando se ven en medio de ellas es cuando despiertan y dicen: ¿qué pasó? Porque no saben lo que hacen. Mira, vamos a ir a Daniel. Quiero que vayas al libro de Daniel. Lo vimos en la mañana porque estamos estudiando este libro profético que cada día, cada domingo se pone más interesante. Así que le invito, si gusta venir a la dominical a las 10:30 de la mañana, venga por favor, porque te vas a dar cuenta de tantas cosas que ignorábamos de este libro, porque está ligado al libro de Apocalipsis. O sea que si usted no entiende Daniel, no va a entender Apocalipsis, y si no entiende Apocalipsis, no entiende Daniel. Está muy de la mano. Por eso es el venir a estudiar la palabra de Dios. Amén. Pero quiero hablarle ahí en Daniel capítulo 9, cuando dice oración de Daniel por su pueblo. Vamos a ir al capítulo 9, verso 3. Porque él empieza a orar por su pueblo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene allí? Daniel 9, verso 3 al 5. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así era en ese tiempo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el verso 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y dice el verso 6: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hasta allí. Vea la forma que Daniel empieza a integrarse en ese clamor de pidiendo perdón. Tal vez Daniel no estaba viviendo una vida mal delante de Dios, mas sin embargo él se integraba y decía: hemos pecado contra ti. Amén. Hemos fallado, hemos sido rebeldes, y se incluye él: nos hemos apartado de tus mandamientos, Señor. Te vas a dar cuenta que muchos de los hombres de Dios entraban de esa manera hablando con Dios. No venían exigiéndole nada a Dios, ni diciéndole: Señor, porque yo soy tu hijo, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquello, tienes que hacer el otro. Sino venían con una actitud diciendo: hemos pecado. ¿Por qué venían siempre hablando, pidiendo perdón? Porque cuando se venía, hermano, todas las cosas difíciles al pueblo de Dios, desde muertes, desde escasez, desde falta de paz, y que se venían plagas, la única sanidad que había era pedirle perdón a Dios. Cuando la gente lo hacía, involucraba a todo el pueblo, entonces se revertían las cosas. Empezaba la prosperidad, la sanidad, la libertad, llegaba la paz. ¿Sí me entiende? Tal vez muchos de los que estamos aquí no hemos aprendido a pedirle perdón a Dios, hermano. Y tal vez seguimos recibiendo ese quebranto y nos hace falta aquello, y seguimos siendo atacados por el diablo y seguimos siendo abrumados por el enemigo. Y tú te pones a luchar, a pelear en el nombre de Jesús, pero no te has dado cuenta que a lo mejor lo que hace falta en tu vida es tener un tiempo de pedirle perdón a Dios, de reconocer
que le hemos fallado. Porque si estamos siendo atacados de una manera fuerte por el enemigo, es que se abrió una puerta, hubo un pecado por el cual el diablo está atacando. Entonces lo que primero que vamos a hacer, pedir perdón por todo, hermano. Hay tantas cosas que hay que pedir perdón para que entonces se revierta todo y venga la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Me entiende? Daniel lo hacía, imagínense, Daniel era uno de los hombres de Dios, de los más fuertes que tú puedas ver. Y él se incluía porque decía, hemos pecado, hemos fallado. Cuando nuestros hijos fallan a Dios, hermano, tenemos que incluirnos como padre. Hemos fallado. Por eso estamos viendo consecuencia, porque hemos pecado ante Dios. Y fíjese bien, si le brinca ahí unos versículos al verso 16. ¿Ya lo tiene? Usted puede leer todo eso, pero fíjese lo que dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. La maldad de nuestros padres, Jerusalén, y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor que nuestro. Porque a causa de nuestros pecados, dice así, ¿verdad? Y por la maldad de nuestros padres, fíjese bien, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Porque a causa de ese pecado, hermano, a causa de esas maldades, todos los demás que están a nuestro alrededor empiezan a blasfemar en contra de nuestro Dios. Amén. Hay oprobio en derredor nuestro. Y tal vez para muchos eso se les hace como que no pasa nada. No pasa nada. No creo que por mi causa mucha gente no quiera acercarse a Dios. Pues créeme que sí. Y ahí hay un oprobio. Ahí hay algo que está interviniendo por causa nuestra, por no pedir perdón a Dios y vivir algo como que si nada estuviera pasando. ¿Sabes que mucha gente a causa de nuestros testimonios se ha dañado? Te digo una cosa, hermano, es más la gente que se ha dañado que la que hemos ganado para Cristo. Amén. Chécale. Ahí están las cuentas. Es más la gente que se ha dañado por causa de nuestro testimonio que la gente que hemos ganado para Cristo. ¿Qué cosas? Cuando debería de ser al revés, o no nosotros dañar gente. Mucha gente no quiere saber de Dios. Mucha gente no quiere saber de Dios. Y no es, ¿sabe qué? No es porque no quiera aprender de Él, sino al ver nuestra forma de vivir, ellos no quieren saber de ese Dios. Porque nos ven tan metidos en la iglesia, pero que tenemos poca madurez en el Señor. Y ellos dicen, no, yo no quiero ser así como estos hermanos que van allá a la iglesia. Amén. Todo eso va acumulando en nuestra vida, hermano. Tantas cosas, tanta gente herida por nuestra causa, que pareciera que no pasara nada y sigues viviendo como que todo está bien. Soy bueno, no hago aquello, no hago al otro, pero tú no sabes las heridas que vas dejando a la gente que puso sus ojos en ti, porque se supone que tú eres hijo de Dios y que tú, más allá de herir, vas a restaurar. Amén. Mucha gente se ha quedado en el camino herida, hermano. Y nosotros decimos a veces, ¿en qué te hemos fallado, Dios? ¿En qué te hemos fallado? ¿Se le hace poco lo que hemos fallado? Tal vez mucha gente, hermano, no volverá al camino de Dios porque nosotros le hicimos un daño. ¿Sabías, hermano, que mucha gente está viendo tu comportamiento, cómo hablas, cómo actúas? Mucha gente, aunque tú lo creas, no lo creas, está alrededor de ti nomás, irá observándote.
¿Por qué? Bueno, porque tú has decidido seguir al Señor, pero tú no te has dado cuenta lo importante y lo delicado que es caminar en el Evangelio. Amén. El Evangelio sigue siendo delicado, mi hermano. Y por más que se predica, no entienden lo que es el Evangelio. Saben de Jesús, saben de todo aquello, saben de Pablo, pero no entiendes lo que es el Evangelio. Amén. Por eso tenemos que entregar nuestro corazón completamente a Dios, porque si tú no entregas tu corazón bien a Dios, puede ser un instrumento para el enemigo. ¿Lo entiendes? Automáticamente, si tú no te entregas de corazón a Dios, puede ser un instrumento para el enemigo, automáticamente. Y creo que eso a Dios no le agrada. ¿O usted cómo lo ve? Amén. Cuando hablamos de ese tipo de oración, de cómo lo hacía Daniel y cómo va reconociendo. Pero enseguida, hermano, el pueblo de Dios tenía que cambiar sus formas de ser, sus costumbres que estaban haciendo, para que entonces se revertiera de maldición a bendición. ¿Quieres tener una vida bendecida? ¿Quieres tener una familia bendecida por el Señor? No hay otra más que clamar a Dios pidiendo perdón y revertir eso, hermano, para que entonces la bendición de Dios empiece a derramarse en nuestras vidas, en nuestras familias, y veas algo distinto. Entonces sí puedas disfrutar de la paz de Dios, puedas disfrutar de la libertad de Dios en tu corazón, para que puedas disfrutar el Evangelio como se debe de disfrutar. Una persona que no vive plenamente buscando a Dios, convirtiendo su vida cada día, no puede disfrutar el Evangelio. ¿Me entiende? Porque está ligada todavía a cosas que a Dios no le agradan. Ni disfruta aquí, ni disfruta allá. Está como en una mezcla, no puede salir de ahí porque no puede recibir esa paz de Dios, no puede tener comunión con el Espíritu Santo, porque también parte de tu vida está en el mundo. Y de esa manera no vas a disfrutar lo que es el caminar en el Señor. ¿Me entiendes? Es por eso que Dios quiere llamarnos la atención en todo esto, porque no solamente somos nosotros, hay vidas alrededor nuestra, hay familias alrededor nuestra y después de nosotros, si Dios da más tiempo a esta tierra, a esta generación, tal vez mucha descendencia tuya pueda estar ligada a bendición o a maldición. Amén. ¿Eso se le hace delicado o no se le hace delicado? Por eso antes, hermano, de hacer, decir o algo, tienes que tener mucho cuidado de lo que vayas a hacer. Porque todo lo que hagas tendrá una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Mira lo que dice también, vamos a ir a Primera de Reyes. Ve este ejemplo de oración también de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8. Ellos representaban el pueblo de Dios, ellos representaban familias. Tal vez tú no representes ahorita Guadalajara, pero tienes familia que representas. Amén. Entonces, Primera de Reyes capítulo 8, y vamos a ir al verso 33. Le digo, son algunos ejemplos de oraciones, pero te vas a dar cuenta que Moisés oró así, todos tenían ese tipo de oración. Hay un secreto en esa oración. Amén. Lo tiene el verso, capítulo 8, verso que le dije, 33. Hacia adelante. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, o sea, se arrepintieren, hermano, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, que dice, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Fíjese bien,
lo que dice, fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Recuerde que usted y yo estamos en una guerra, pero es diferente, es contra espíritus, es espiritual, es una guerra contra demonios. Amén. Mas sin embargo, todo es igual. Si Dios no te perdona, si no buscas el perdón de Dios, vas a ser derrotado por tus enemigos espirituales. Por haber pecado contra ti, lo dice claramente. Amén. Y dice el verso 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, cuando habla de eso, si no hubiera bendición, hermano, si no hubiera bendición, cuando se detiene la bendición, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, o sea, en la iglesia, porque estamos hablando del templo, ahí lo hablo atrás, y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, o sea, se arrepintieren. Cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que deben de andar, que anden. Y darás ¿qué? Lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Fíjese bien, cada área de, ahora estamos hablando de la bendición. Cómo entra también el pedir perdón a Dios y volvernos al Señor, arrepentirnos. ¿Sí lo nota? Cheque todo esto, porque nosotros queremos todas las bendiciones de Dios, pero no pueden venir hasta que no cumplimos con lo que está aquí, pedir perdón y volvernos al Señor. Fíjese lo que dice el 37, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anyublo, langosta, pulgón, o sea, plagas, y sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que se hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, o sea, la casa de Dios, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, que dice, aún fíjese, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Aún el extranjero al venir a Dios, dice, si clamar y pidiere perdón, también va a ser escuchado. Ahí, hermano, entra la gente que no conoce del Señor, que no conoce de Cristo, pero si ellos aprenden a pedir perdón, el Señor los va a escuchar. Y lo primero que van a hacer, ¿qué es? Entregar su corazón al Señor. Y es cuando tú y yo tenemos la oportunidad de hablarles del Evangelio a las familiares, nuestras familias o amigos que no conocen del Señor. Si ellos claman a Dios y se rinden a Jesús, van a ser perdonados. Y dice aquí, toda plaga será quitada. Amén. Por eso está orando Salomón de esa manera, diciendo, si quieren ser bendecidos, primero tienen que pedir perdón, venir al Señor y volverse a Cristo, volverse a Dios en ese tiempo, volverse al Señor, arrepentirse. Y entonces va a sanar tu tierra, van a ser que libres. Y dice la palabra que aún el extranjero tendrá la oportunidad. Amén. 44.
Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, ¿y qué dice? Y les harás justicia. Amén. Solamente al ver el templo que habían edificado, si en aquel tiempo, si ellos volteaban y veían el templo y pedían perdón, es que en el templo estaba el arca, hermano. ¿Entiende? Y pedían perdón, el Señor donde quiera que estaba, los perdonaba. Nomás al mirar el templo. Claro que para nosotros es mirar a quién, a Jesucristo. Pero en ese tiempo era el templo, estaba el arca allí, y si un extranjero iba caminando por allá por un cerro y alcanzaba a ver el templo y extendía su mano hacia el templo y pedía perdón, el Señor le perdonaba y le sanaba y le restauraba. Amén. Para nosotros, ¿quién es? Hoy es Jesús. Todo aquel que busca a Jesús va a ser ¿qué? Perdonado y restaurado. Y dice el 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, ¿verdad? No hay hombre, aquí te lo dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y estuvieras airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga y sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieres llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás ¿qué? Justicia. ¿Entiendes este versículo? Aún esos que están atrapados, atados, cautivados, esclavizados, ¿sí me entiendes? Allá, porque por su pecado llegaron allí, pero aún allí donde están en lo peor que te imaginas, si claman a Dios, dice ahí, si buscan al Señor, si se convierten de sus malos caminos, aún estando allí, el Señor los perdona. Amén. Y creo que aquí a muchos de nosotros nos pasó, ¿verdad? Que ahí, pero no nos quedamos allí. Aún el Señor nos dio la libertad de salir de allí. Porque allá eres perdonado, eres liberado y eres ya trasladado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. ¿Me entiende? Entonces, aún allí, cualquiera que clamare a Dios, el Señor escuchará la oración y la súplica. ¿Qué les vamos a enseñar a las personas que no conocen del Señor? Que lo primero que tienen que hacer es ponerse a cuentas con Dios, hermano. Si quieren salir de allí, y de seguro lo primero que tienen que hacer es aceptar a Jesús, porque hoy en día Cristo es el arca, Cristo es el templo, Cristo es el arca, Cristo es todo. Ellos tienen que voltear a mirar a Jesús para poder salir de esa esclavitud que hay en sus vidas. Y tú y yo tenemos tanta familia allí, tenemos tantos amigos allí, que podemos llevarle esta buena noticia. Mira, el Señor te puede perdonar. Solamente te tienes que arrepentir y volverte a Dios y convertirte y salir de allí. El Señor te puede perdonar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que no puede ser perdonada. Sin embargo, la palabra de Dios se extiende hacia ellos para sacarlos de ahí. Y mucha familia tuya y mía van a ser rescatados, hermano. Creo que Dios les va a dar otra oportunidad. Y si no aprovechan esa oportunidad, ahora sí ya no sabemos qué va a pasar con ellos. Pero viene una oportunidad de Dios para ellos. ¿Pero qué va a conllevar? Sí, la oración, como más tarde lo vamos a hacer. Va a conllevar la oración. Va a conllevar llevarles el mensaje. ¿Te atreverías a llevarles la palabra de Dios? Pero sobre todo, mi hermano,
va a conllevar que demos un buen testimonio hacia ellos. Lo demás se cae si no damos buen testimonio. ¿Cuántos quieren que su familia sea rescatada y sea salva? Va a conllevar tu testimonio sí o sí. Si quieres ver a tu familia aquí, tienes que portarte bien delante de Dios y delante de ellos y de los hombres. Porque tú no puedes proclamar algo que no tienes. Tú no puedes decirle a la gente que puede ser libre cuando tú estás atado. ¿Me entiendes? Tú no puedes hablar de lo que no estás experimentando. Hay mucha gente que quiere hablar del evangelio, pero quiere sacarlos de allí, quiere ayudarles, pero tú ni siquiera tú puedes contigo mismo salir de allí. Entonces, ¿cómo puedes invitar a otros? Amén. Esa es la realidad, no se puede. Pues claro que no se va a poder. Mucha gente hasta te lo va a decir, no hombre, pues primero ayúdate tú. ¿Sabe lo que conlleva el evangelio? Llevar el evangelio conlleva estas tres cosas: oración, predicar y dar testimonio. Eso conlleva el llevar el evangelio. Por eso es tan delicado, porque el momento que tú presentas a un Dios libertador, a un Dios sanador, a un Dios que ha dado paz, a un Dios que te ha liberado, es porque tú lo has vivido. Tú no puedes presentar algo que no tienes. Amén. Es como gente que está vendiendo un champú y nunca se lo ha puesto. Te vendo este champú que es bueno para la caída, para la caspa, para el hongo y para no sé qué. Te lo vendo y buenísimo. Y luego te preguntan, ¿ya lo usaste? No, no he tenido chance. Entonces, ¿cómo me lo estás recomendando si tú ni siquiera lo has usado? Amén. Ahora también cuando se ponen a vender productos que para adelgazar y no te ven delgado, pues caray, como que no cuadra, ¿verdad? Mira, este es bien bueno para que bajes de peso y todo. Caray. ¿Qué le dices tú? Gracias. Después te veo. Gracias. No te van a creer porque tú no lo estás aplicando. El evangelio es igual. ¿Quieres que te crean el evangelio? Tienes que vivirlo. ¿Quieres que te crean? Que Jesús está en ti, que el Espíritu Santo camina contigo. Lo tienes que demostrar, mi hermano. No solamente lo diga, porque entonces no vale. Eso es lo delicado del evangelio, hermano. Mi pregunta que te voy a hacer es esta: ¿quieres llevar el evangelio? Ay, ya como que ya todos ¿quiere llevar el evangelio? Ya sabe lo que va a conllevar. Y créeme, si hoy nos arrepentimos con Dios y le decimos, perdónanos, Señor, porque no hemos dado testimonio, el Señor es fiel y justo y nos perdona. Pero desde esa vez en adelante te va a decir, nomás ya no lo vuelvas a hacer. Has herido a mucha gente que hasta la fecha no se ha podido recuperar. Pero si te veo quebrantado y te veo que en verdad quieres ser mi discípulo y mi siervo, te voy a dar la oportunidad. Pero ya no lo vuelvas a hacer. Porque cada esa persona que vamos dejando herida, hermano, se nos va a contar. Amén. Se nos va a contar delante de Dios. Y creo que ahí tenemos que entrar en decir, Señor, es que a veces no hemos tomado el evangelio en serio. Pero ya es tiempo de hacerlo, ¿no cree? ¿Verdad que sí? Es tiempo. ¿O qué tiempo quiere usted más? ¿Quiere otros añitos más? Sí. ¿O cuánto tiempo más quiere? Si ya tenemos mucho tiempo en el evangelio. Bueno, varios de aquí ya tenemos. ¿Cuánto más tiempo? Dice, no, pues ¿qué más tiempo quieres? Ya es el tiempo, mi hermano. Debemos de reconocer que hemos fallado a Dios, pedirle perdón a Dios y revertir todo esto. Amén. ¿En dónde me quedé? En el 40, ¿qué? 49.
Dice, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo, tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, del medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Amén. Dice el 54, ¿ya lo tiene allí? Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, que yo creo que duró buen rato, ¿verdad? Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amén. Salomón y muchos personajes de la palabra de Dios, Daniel, sabían que lo único que podía traer sanidad a la nación y a su familia era clamando, pidiendo perdón al Señor. Dice, y volviéndose al Señor. No había otra. No era que pudieran hacer una oración extra o algún rezo diferente o poner algo más allí como mucha gente lo cree. Era en verdad clamar pidiendo perdón para que se revertieran las cosas. Hoy en día lo que menos la gente quiere es pedir perdón al Señor. Ellos quieren que se solucionen los problemas a través de dame algo que pongo en la casa, pongo abierta la Biblia, dame aceite para ungir ahí en la casa, y quieren resolver todo eso a través de ello. Y yo le digo, muchas cosas son buenas, pero si no hay ese clamor de pedirle perdón a Dios, lo demás no funciona, mi hermano. ¿Para qué le digo otra cosa? ¿Para qué te digo? Mira, llévate este pomito de aceite y vas a ungir toda tu casa, puertas, todo, te pones a ungir. Pero si no le pides perdón a Dios, si no te conviertes a Dios, de nada va a ser todo lo que hagas allí. Yo a mucha gente le he enseñado eso y no me lo entienden. Me hablan para ir a orar por sus casas, me hablan para ir a orar, y yo les digo, es que primero tienen que buscar el perdón de Dios. Yo no soy más que Dios, yo no voy a ir a resolverte el asunto. El problema que tú tienes lo tienes contra Dios, entiéndelo. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y lucha por estar bien delante de Dios, y entonces sí podemos ir, ungir tu casa y hacer todo, y Dios nos va a respaldar. Pero si no estamos a cuentas con Dios, todo lo que hagamos será de balde. Pero la gente quiere eso. A la gente le gusta, no, yo no quiero arrepentirme delante de Dios, yo no simplemente quiero que hagan oración por mí allí. Yo no solamente quiero aquello, solamente quiero, pero no quiere clamar a Dios pidiendo perdón. Y quiero decirle, mi hermano, que así no se va a solucionar nada en su casa. Aunque oremos todos, aunque le diga, hagan una cadena de oración para que cambie, hagan una cadena, mientras no hay un perdón genuino, no hay un arrepentimiento genuino en su casa, en su vida, nada va a cambiar. Entonces no pierda el tiempo en que hagan aquello, hagan el otro, lleven aquello, pongan aquello. Es que a lo mejor hace falta que haga esto, pondré la Biblia abierta para que se vaya el enemigo. Y están buscando puras cosas así, hermano, que nunca en la vida le van a funcionar. Amén.
Ahí están los ejemplos de toda esta gente que estaba con el Señor metida, y solamente te leí dos oraciones, una de Salomón y una de Daniel. Pero hay infinidad de oraciones. Cuando la cosa se ponía fea, de muerte, tempestades y plagas y escasez, cuando se ponía feo, hermano, ellos actuaban de todas maneras hasta que reconocían que nada les iba a ayudar, solamente un buen arrepentimiento en su casa, en sus vidas. Ellos intentaban de todo también. Y vamos a poner aquellos, y vamos a poner aquellos becerros allá, y vamos a poner hasta, hacían figuras de ángeles, hermano, como diciendo, estos sí nos van a proteger aquí. Ellos intentaron todo lo que todos nosotros hemos intentado. Ellos lo hicieron también, y jamás les funcionó. La cosa se ponía peor y peor y peor, hasta que alguien decía, lo que hace falta es pedirle perdón a Dios. Es pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestras familias. Quiero continuar con este tema, pero quisiera también involucrarlo en algunas oraciones que vamos a hacer el día de hoy. Y una de ellas va a ser pidiendo perdón al Señor. Amén. ¿Quieres que se revierta todo en tu casa? ¿Quieres en verdad la bendición de Dios? Va a venir solamente con un buen arrepentimiento en tu vida, y que dejes de hacer aquello que ofende a Dios, porque eso es volverse al Señor. Después vamos a orar para que el Señor traiga sanidad a los corazones, a nuestras vidas, sobre todo porque hay heridas allí que tienen que ser sanas, y no puedes avanzar cuando hay heridas. Y otra petición que vamos a hacer, que vamos a orar, va a ser por nuestras familias inconversas. Amén. Nos quedan algunos minutos, podemos orar. Ponte de pie, cierra tu Biblia. Tenemos que aumentar un poco más la oración aquí en la congregación.